Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 35 de la telenovela Marea de Pasiones. Elena se encontraba devastada por la situación que se había desatado entre Marcelo y Luisa. No podía soportar la idea de que Marcelo hubiera estado con otra mujer, mucho menos con Luisa, alguien que había sido tan cercana a ambos. La rabia la consumía y al enfrentarse a Marcelo, las emociones que llevaba guardadas estallaron con fuerza. Con el rostro enrojecido por el enojo, comenzó a gritarle con desesperación. Le reclamaba mientras las lágrimas brotaban sin control de sus ojos. Marcelo permanecía en silencio por un momento, consciente de que no había forma de revertir lo sucedido. Con voz firme le confesó que no podía olvidar a Luisa, que por más que lo intentaba, ella seguía presente en su vida de una manera que no podría ignorar. Marcelo, mirándola con expresión de tristeza genuina, le dice a Elena que lo mejor es que terminen la relación. Estas palabras dejaron a Elena paralizada. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Said estaba enfrentándose a Juan. La tensión entre ellos había alcanzado su punto máximo y tras un acalorado intercambio, Said no pudo contenerse y le propinó un tremendo golpe. Juan, con el rostro dolorido, no tuvo más opción que retirarse. Sin embargo, su orgullo herido y el dolor físico se reflejaban en su caminar lento y su expresión endurecida mientras se alejaba, sabiendo que no podía hacer nada más en ese momento. Por su parte, Marcelo, tras su conversación con Elena, decidió que lo mejor sería poner fin a su relación. Sabía que ya no había vuelta atrás y que continuar solo era traer más sufrimiento. Sin embargo, cuando se lo dijo a Elena, la reacción de ella fue completamente inesperada, con una mezcla de incredulidad y desafío. Elena le respondió que si él cree que ella permitirá que la deje, estaba muy equivocado y que las cosas no iban a terminar de esa manera. Esta respuesta dejó a Marcelo impresionado, incapaz de prever la determinación de Elena para no dejar que él se marchara tan fácilmente. Mientras tanto, Luisa se enfrentaba a una situación completamente diferente. Necesitaba que Said la ayudara a convencer a Leonor para exhumar el cuerpo de su padre. Era un tema delicado, pero Luisa estaba decidida a obtener las respuestas que buscaba. Al acercarse a Said con su solicitud, él no pudo evitar quedar sorprendido. La petición de Luisa era seria y aunque su primera reacción fue de asombro, sabía que debía considerar cuidadosamente los posibles efectos de esa decisión. En medio de esta situación, la batalla legal entre Osvaldo y Nora por la custodia de su hijo continuaba intensificándose. Ambos estaban dispuestos a todo para ganar, pero la estrategia de Osvaldo, asesorado por su abogado, resultó devastadora para Nora. Durante la audiencia, el abogado de Osvaldo presentó supuestas pruebas que implicaban a Tiago, sugiriendo que él había abusado de Nora y que esto lo convertía en una madre incapaz de cuidar a su hijo de manera segura. El juez, al revisar las evidencias, mostró una clara preocupación por el bienestar del niño. En ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. El niño debía quedarse con Osvaldo. La decisión dejó a Nora completamente devastada, mientras que Osvaldo, satisfecho con el resultado, no pudo ocultar su alivio. Sin embargo, él fue claro al advertirle que ahora tenía una gran responsabilidad y que si no cumplía con sus deberes como padre, la custodia podría ser considerada. En otro lugar, Luisa volvía a abordar a Leonor con la firme intención de convencerla para exhumar el cuerpo de su padre. Sin embargo, la reacción de Leonor fue menos positiva. Enfurecida por la idea, le advirtió a Luisa que si seguía adelante con esa decisión, se iría de la casa y del hotel. La relación entre ambas se tensaba cada vez más y Luisa empezaba a darse cuenta de que convencer a Leonor no sería nada fácil. Said, siempre calculador, aprovechó la tensión entre Luisa y Leonor para manipular la situación a su favor. Con astucia comenzó a hablar con Leonor, insinuando que la decisión de Luisa de desenterrar a su padre era algo descabellado. Poco a poco fue sembrando dudas en la mente de Leonor, cuestionando si realmente debería permitir que Luisa tomara una decisión tan drástica. Mientras la conversación avanzaba, Said se acercó más a Leonor, creando
creando una atmósfera de cercanía que ella no podía evitar notar. Finalmente, en un gesto inesperado, Said la besó. Leonor, sorprendida pero atrapada por el momento, se dejó llevar por el beso, disfrutando de esa cercanía. Aunque sabía que todo aquello estaba mal, no podía evitar sentirse atraída por Said en ese instante. Por otro lado, Inés, quien había tenido varios encuentros difíciles con Juan, llegó a un punto de ruptura. Después de un nuevo enfrentamiento, Inés no pudo soportar más la presencia de Juan en su vida. Con una mezcla de rabia y determinación, le exigió que se marchara y que no volviera a verla nunca más. Juan, tratando de defenderse, le confesó que padecía una enfermedad grave que le estaba afectando el cerebro, en un intento desesperado por evitar de que Inés se alejara para siempre. Sin embargo, Inés, sorprendida y asombrada por la revelación, se mantuvo firme en su decisión. Juan, en su desesperación, intentó manipular a Inés con la noticia de que Cristóbal, el hombre que ella valoraba, tenía Alzheimer. Usó esa información para tratar de mantenerla alejada de Cristóbal, pero Inés no estaba dispuesta a dejarse llevar por las palabras de Juan. Decidida a obtener la verdad, le dejó claro que solo creería algo así si podía hablar directamente con Cristóbal. Nora, triste por las acusaciones presentadas por Osvaldo, se encontraba en una posición vulnerable ante el juez. Las pruebas que surgieron que Tiago había abusado de ella pesaban sobre su reputación, y aunque Nora intentaba defenderse, el juez se mostró preocupado por la seguridad del niño. Luisa, angustiada por la situación con su madre, decidió llamar a Marcelo. Durante la conversación telefónica, le explicó que Leonor le había amenazado con echarla de la casa y del hotel si continuaban con la idea de exhumar el cuerpo de su padre. Marcelo, con firmeza, le aconsejó que no dejaría manipular por las acusaciones de Said y de Leonor, asegurándole que juntos podrían luchar por descubrir la verdad. Por otro lado, Inés decidió visitar a Cristóbal, preocupada por lo que había escuchado sobre su estado de salud. En un intento por confirmar si realmente padecía Alzheimer, comenzó a hablarle de manera casual, tratando de captar cualquier señal. Cristóbal, sincero y con un tono resignado, le confesó que su médico le había informado que le quedaban pocos meses de vida y que poco a poco perdería la memoria. Además, le reveló que siempre había sentido algo especial por ella y que ahora solo quería dejar de lado lo material y enfocarse en su salud. Inés, profundamente conmovida, le aseguró que estaría a su lado hasta el final, prometiéndole su cuidado y compañía. Cristóbal, emocionado por las palabras de Inés, sonrió con ternura, sellando así un nuevo capítulo en su relación, cuando ella le dio un beso lleno de significado y promesas. En otro lugar, Said confrontó a Luisa, insistiéndole en que no permitiría que realizara lo que él consideraba una locura, exhumar el cuerpo de su padre. Mientras tanto, continuaba manipulando la conversación, preguntándole insistentemente si aún sentía algo por Marcelo. Luisa, sin saber qué responder, guardó silencio, lo que dejó a Said aún más inquieto. Por otro lado, la jefa de Felipe lo sorprendió al informarle que tomaría el caso de Beatriz. Felipe, desconcertado, escuchó cómo su jefa le advirtió que Beatriz debía decir la verdad o enfrentaría a la cárcel. Esto dejó a Felipe asustado, sabiendo que la situación era mucho más complicada de lo que imaginaba. Said, aprovechando cada oportunidad para mostrarse como víctima, le dijo a Luisa que esa noche dormiría en el hotel y no a su lado. Luisa, impactada por sus palabras, lo vio marcharse de la casa sin poder reaccionar. Mientras tanto, en otro lugar, Leonor no podía dejar de pensar en el beso que Said le había dado. Revivía cada segundo en su mente, recordando cómo había disfrutado del momento y cómo Said la había tocado. En ese instante, Walter llegó y al notar que Leonor parecía distraída pero feliz, le preguntó sobre su actitud. Leonor, aún en su felicidad, le explicó que lo había traído a su casa porque quería que satisfaciera un deseo oculto, dejando a Walter confundido.
Por otro lado, Camila manipulaba a Iñaki con una habitual astucia. Le agradeció por estar siempre a su lado, a lo que Iñaki respondió confesando que estaba enamorado de ella desde hace mucho tiempo y que no deseaba verla en la cárcel. Camila, aprovechando el momento, le aseguró que después de volver todo, el problema del secuestro de Gael lo presentaría a sus padres. Iñaki, visiblemente nervioso, recibió un beso de Camila, lo que terminó de sellar la influencia que ella ejercía sobre él. Mientras tanto, Leonor, cada vez más emocionada por sus recientes recuerdos, se encontró con Walter, quien al no entender lo que estaba sucediendo, trató de seducirla y ganarse su favor con besos y caricias. Sin embargo, Leonor, aún inmersa en sus pensamientos sobre Said, rechazó las intenciones de Walter, asegurándole que no quería tener nada con él, lo que dejó a Walter visiblemente molesto. Ana y Roberta decidieron relajarse juntas. Mientras se bañaban, comenzaron a besarse y a disfrutar del momento de intimidad compartida, dejando atrás las intenciones que la rodeaban y entregándose por completo al momento que estaban viviendo. Luisa decidió llamar a Teresa por teléfono. Aún conmocionada por la partida de Said, le contó a Teresa que Said se había ido de la casa enfadado y confesó que no podía hacer nada al respecto. Teresa, con un tono firme, le aconsejó que no se dejara manipular por él y que lo importante era que le dijera la verdad para que él comprendiera lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Luisa admitió que estaba indecisa, no sabía si debía separarse de Said o no. Justo en ese momento, Elena entró a la oficina inesperadamente y sin previo aviso le dio una cachetada a Luisa, dejándola completamente atónita. Elena, con furia, le dijo que Marcelo le había dejado y que nunca permitiría que ellos estuvieran juntos. Luisa, recuperándose del impacto, le exigió que se marchara del hotel y Elena, visiblemente alterada, salió. Sin embargo, antes de que Luisa pudiera calmarse, Tiago apareció en la oficina, comenzando a molestarla de manera persistente. Mientras tanto, Nora, en un estado de profunda tristeza, hablaba con su bebé, le confesó lo mucho que lo extrañaría, pero que no podía hacer nada porque su padre había ganado la custodia. Entre lágrimas, Nora le prometió a su hijo que siempre lucharía por él y que lo amaba profundamente. Su dolor se intensificó al darse cuenta de que su pequeño estaría bajo el cuidado de su padre. Tiago, disfrutando del caos, informó a Said que Elena le había dado una cachetada a Luisa. Said quedó sorprendido por lo que estaba sucediendo, aunque no permitió que el impacto lo paralizara, y pronto asignó a Tiago un nuevo trabajo, intrigado por la situación. Por otro lado, Camila revelaba a su familia que se había enamorado de alguien, lo que generó una reacción de sorpresa. En ese preciso momento, Leonor llegó y con un tono serio le comentó a Isela que Juan había sobornado al forense para que mintiera en el informe de la muerte del padre de Luisa. Isela, sorprendida por la revelación, quedó en silencio procesando la gravedad de lo que acababa de escuchar. Mientras tanto, Tiago manipulaba a Teresa, convenciéndola de que había que mentirle a Luisa en todo lo posible. Teresa, aunque consciente de lo que estaba haciendo, sentía que no tenía otra opción más que seguir las órdenes de Tiago, aun cuando sus verdaderas intenciones eran un misterio. Isela, por su parte, enfrentó a Juan con la misma acusación que Leonor le había hecho. Le preguntó cómo era posible que hubiera pagado para manipular la autopsia de Alejandro. Juan, sin palabras al principio, intentó explicarse, pero Isela lo interrumpió, diciéndole que no quería escuchar nada de lo que él tenía que decir. Furiosa le pidió el divorcio. Juan, en un intento desesperado por mantener el control, intentó manipularla una vez más, pero Isela, decidida, le exigió que se fuera de la casa. Juan, sin más que decir ni más que hacer, se quedó sin palabras, enfrentando la realidad de su
situación. En otro escenario, Tiago continuaba mofándose de Luisa, esta vez delante de Leonor y la pequeña Natalia. Natalia, al escuchar la conversación, se quedó impresionada al descubrir que su madre había estado con Marcelo. Luisa intentó explicarle lo que había pasado, pero antes de que pudiera hablar, Leonor intervino, diciéndole a Natalia que no debía llamar padre a Marcelo. Leonor, visiblemente alterada, se enfureció, mientras Tiago no dejaba de molestar a Luisa con comentarios sobre lo ocurrido entre ella y Elena. Felipe, preocupado por el futuro de Beatriz, le informó que su jefa la investigaría por todo lo que estaba sucediendo. Beatriz, aterrorizada por la situación, le confesó a Felipe que ya no había nada más que hacer. Felipe insistió pidiéndole que le dijera quién la había obligado a hacer la transferencia. Sin embargo, Beatriz, asustada, le dijo que no podía revelarlo. Felipe, frustrado, le rogó que dijera la verdad, asegurándole que la persona que estaba encubriendo no sufriría consecuencias. A pesar de sus intentos, Beatriz no cedió. Antes de marcharse, Felipe le confesó que la amaba profundamente, dejando a Beatriz sumida en la duda. Por otro lado, Said, inquieto por la situación con Luisa, le confesó a Benjamín que no sabía qué hacer para evitar que ella siguiera tomando decisiones equivocadas. En ese momento, Tiago entró en una escena, sugiriéndole a Said que tenía varias mujeres que podrían interesarle para trabajar en el bar. Said, intrigado por la propuesta, comenzó a considerar que lo que Tiago estaba ofreciendo podría resultarle muy útil. Marcelo, sintiendo que la situación se salía de control, llamó a Luisa por teléfono, le propuso que se fuera a vivir con él y Natalia, prometiendo formar una familia juntos. Sin embargo, Luisa, abrumada, le pidió que olvidara la idea. Además, le contó que Elena había ido a insultarla y a golpearla. Justo en ese momento, Marcelo escuchó una acalorada discusión de fondo. Se dio cuenta de que Elena estaba hablando con Said y lleno de rabia le gritó a Said preguntándole quién se creía para gritarle a Elena. Elena, sorprendida al ver a Marcelo defendiendo su honor, quedó en silencio. Hasta aquí este avance. ¿Te ha gustado? Déjanos un like.